este vídeo vamos a hacer un breve resumen de los principales acontecimientos del gobierno de Alfonso XIII hasta la Segunda República Española. Destacaremos la figura de Alfonso XIII, el dictador Miguel I de Rivera y las medidas que se tomaron en la Segunda República. El reinado de Alfonso XIII, el reinado efectivo de su mayoría de edad, va de 1902 a 1931. Las principales características que vamos a ver va a ser regionalizacionismo, gobierno de Mauro Canalejas, crisis del 17 y dictadura de Primo de Rivera. Pero, ¿qué es el regionalizacionismo? Pues lo vamos a definir como un movimiento social, cultural y político que pretendía reformar las estructuras de España. A nivel político, quería acabar con el caciquismo y la corrupción. Conservadores y liberales lo van a intentar, pero van a fracasar. Este movimiento surge a finales del 98, cuando España pierde sus colonias de Cuba y Puerto Rico. Destacamos dos figuras, el presidente Maura y Canalejas. Vamos a ver la medida de estos dos presidentes, tanto de Maura como de Canalejas. Uno era conservador y otro era progresista. A la izquierda tenemos a Antonio Maura, para que le pongamos cara, y a la derecha al liberal José Canalejas. ¿Qué medidas tomaron? Pues Antonio Maura destacamos la reforma de la Hacienda, la administración, la electoral, el derecho a huelga. Su gobierno terminará con la Semana Trágica, un levantamiento popular contra el reclutamiento para la guerra de Marruecos que terminará en una represión tan dura y con víctimas que acabará con su gobierno debido a la mala fama de sus medidas. Le sustituye José Canalejas, que destaca por el reforzamiento del poder civil y una descentralización política, dando más autonomía a Cataluña. José Canalejas será asesinado a la Puerta del Sol de un disparo, hecho que provocará una profunda crisis política. La crisis de 1917 puso de manifiesto todos los problemas que tenía España. Se va a desarrollar en tres ámbitos: social, militar y político. A nivel político, destacamos la inestabilidad parlamentaria. Se crearon diferentes gobiernos de concentración, pero todos fueron incapaces de estabilizar el sistema, generando descontento en partidos no monárquicos, como republicanos y nacionalistas. A nivel social, destacamos las movilizaciones que tuvieron lugar en el campo andaluz y en la industria. Protestas de los trabajadores que fueron contrarrestadas por el gobierno y las patronales, creando sindicatos dóciles, llamados sindicatos libres, y grupos armados, llamados pistolerismo, en el que se encargaban de acabar con los sindicatos más agresivos. Y por último, la crisis militar. España pierde contra Marruecos en la batalla anual, generando un descontento político, pero también dentro del estamento militar, que reclamaba mejores medidas y mejores condiciones. Esta situación política de inestabilidad terminará con el golpe de Estado de Miguel I de Rivera en 1923, instaurando una dictadura militar. Su gobierno se dividirá en dos etapas: directorio militar y directorio civil. El directorio militar se caracteriza por lo siguiente: una fuerte represión contra las libertades, el movimiento obrero y los nacionalistas. Como veis en la fotografía, el gobierno estaba formado exclusivamente por militares. La segunda etapa es el directorio civil, en el que se organiza un partido político único, llamado Unión Patriótica, y a nivel económico destaca una economía dirigida. Como veréis en la foto, el gobierno ya no solamente estaba formado por militares, sino también por personal civil. La falta de apoyos y la crisis económica generará la dimisión de Primo de Rivera. Alfonso XIII nombrará al general Berenguer, que también será incapaz de poner estabilidad al país, convocando elecciones en 1931. Estas elecciones, el 14 de abril, dará como una mayoría de las ciudades a fuerzas
no monárquicas o fuerzas republicanas. El rey, ante esto, decidió abdicar y abandonar el país, proclamándose la Segunda República, en el que van a destacar dos personajes muy importantes, Alcalá Zamora y Manuel Azaña. Aquí los tenéis en la foto. Se creará un gobierno provisional, en el que van a destacar las siguientes acciones. Este gobierno estará formado por republicanos, socialistas y nacionalistas. Destacamos amnistía política, leyes sociales, autonomía para Cataluña y convocatoria a elecciones a Cortes Constituyentes. De esa convocatoria saldrá una constitución, la de 1931, en la que ahora vamos a ver sus principales características. En primer lugar, se reconocen algunos gobiernos autónomos, como puede ser en Cataluña o el País Vasco. 2. Se consolida el sufragio universal, en el que la mujer va a poder votar. 3. Aconfesionalidad del Estado. Y cuarto, amplios derechos individuales y amplias libertades públicas. La primera etapa de la Segunda República, en la que destaca Alcalá Zamora y Manuel Azaña, se implementan diferentes medidas. 1. Reforma del ejército. Se reduce los oficiales que eran opositores a la República. Reforma religiosa educativa. Se trata de que la Iglesia tenga menos influencia en la educación y se promueve una educación laica. Reforma territorial. Descentralización del Estado. Y reforma agraria. Se trató de dar tierra a los campesinos para que tuvieran mejores condiciones de vida. Todas estas medidas no van a contentar a algunos sectores de la población, a los más conservadores o a los más progresistas, que pretendían que las medidas fueran mucho más profundas y rápidas. Lo que va a generar a nivel conservador un intento de golpe de Estado que fue evitado por el general Sanjurjo y un levantamiento anarquista en la ciudad de Casas Viejas, en Cádiz. Este último alzamiento de Casas Viejas, la represión que hubo contra los anarquistas, terminará en elecciones, en el que la mujer votará por primera vez, en 1933. El resultado de esas elecciones fue la entrada al gobierno de Alejandro Lerroux, en el que se formará un gobierno también conservador. Aquí tenemos la fotografía de Alejandro Lerroux, para que le pongamos cara. Este nuevo gobierno tomó diferentes medidas encaminadas a eliminar las reformas que se habían producido en la etapa anterior, lo que generará también gran descontento. La entrada de 3 ministros de la CEDA, un partido político que veremos a continuación, llevó a revueltas en Asturias muy graves y en Cataluña, que fueron duramente reprimidas. Como podéis ver en la fotografía, un alzamiento muy conflictivo. Vamos a ver qué era la CEDA y el Frente Popular para poder seguir avanzando. La CEDA era un partido político que concentraba fuerzas conservadoras y el Frente Popular era un partido político que concentraba a partidos liberales de muy diferente rango, republicanos, nacionalistas, comunistas, socialistas. Estos partidos tuvieron gran peso en la Segunda República. En la última etapa, que se conoce como el Frente Popular, habrá elecciones y ganará este partido político, el Frente Popular. En la última etapa se caracteriza por un clima de violencia social, en el que hay asesinatos en ambos bandos, de izquierdas y de derechas. Todos estos movimientos va a ser utilizado como argumento para iniciar un golpe de Estado que derivará a la guerra civil. El detonante fue el asesinato del político Calvo Sotelo y el teniente Castillo, dando inicio a la guerra civil. Espero que con este vídeo se hayan resultado claras las ideas. Muchas gracias y hasta el próximo.